En tu cruz sigues hoy, Jesús, te acompaña por donde vas, en el hombre que está en prisión. Hola hermanos, el día de hoy, 14 de marzo del 2021, es cuarto domingo de Cuaresma, domingo letare, el domingo de la alegría. Letizia, recuerden que en latín es alegría. ¿Qué conviene? Porque es claro, estamos viviendo la Cuaresma con este color morado, insistente, llamado a la penitencia, a la conversión, pero nos convertimos ¿para qué? O sea, de nada sirve una conversión que no tiene una meta, una razón de ser. Por eso el día de hoy se puede utilizar el color rosa litúrgicamente, no rosado, rosa, o sea, el color que indica se atenúa el morado. Evidentemente no es que de ahí salga el color rosa, no, normalmente sale del rojo, ¿no? Pero es el atenuamiento, digamos, visual del color morado, para que de esa manera podamos captar la meta es la resurrección, la meta es la Pascua. Por eso nos alegramos, porque ya estamos cerca en 3 domingos, domingo de Pascua. Así que por lo tanto, alegría, alegría. Pero la alegría debe partir ¿de dónde? Por eso vamos a escuchar las lecturas del día de hoy. Primera lectura, tomada del segundo libro de las Crónicas, es una lectura litúrgica, es del capítulo 36, se lee del 14 al 19 y luego del 19 al 23. En aquellos días todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor que él se había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos, incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación hasta que se cumplan 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó proclamar de palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente. Así habla Ciro, rey de Persia: el Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me imagino lo que sintieron los judíos al escuchar esto. El que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe. Después de casi 70 años, efectivamente, la primera deportación, evidentemente la primera después de la deportación del 721 hacia Asiria, esa es la deportación del Reino del Norte. La primera de Nabucodonosor es en el 596 y luego en el 587, algunos hacen variar la fecha, ¿no? Pero en esta época, acuérdense que el calendario es un relajo en esta época, pues es la segunda, que es la más cruel, ¿no? Y entonces, ya para el año 535, si ponemos la primera deportación, si son prácticamente 70 años, el poder retornar. No todos regresaron, muchos se quedaron, de hecho la gran mayoría se quedó en el área de Babilonia, es lógico, ¿no? Después de años de estar viviendo, muchos habían nacido ahí, hablaban la lengua, estaban ya pues bastante mezclados con el ambiente. Esa es la diáspora, así va a nacer la diáspora judía. Pero después de escuchar todo el relato, el pecado del pueblo, el pecado de los sacerdotes, las infidelidades del pueblo y los sacerdotes que llevaron a Dios pues a permitir que Nabucodonosor, el rey de los caldeos, el rey de los babilonios, destruya Jerusalén. Lo doloroso de hacer memoria de esto, pero inmediatamente viene la esperanza, inmediatamente viene el anuncio de que a través de Ciro, a través de un hombre, ese pueblo se salva. Pueden retornar a su casa, la libertad, gracias a un hombre, a un rey, a un persa. Lo que vamos a escuchar en el Evangelio es otro tipo de libertad. Pero antes de eso, la segunda lectura, que está tomada de la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos del 4 al 10. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado, y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo.
Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con Cristo, en Cristo, por pura generosidad suya, por pura misericordia. No se debe a sus méritos, no se debe a las obras, se debe al amor inmenso, al amor incomparable, a la incomparable riqueza de su gracia. Eso es. Dígame si eso no nos llena de alegría. No nos merecemos el amor de Dios. No nos merecemos su misericordia. No nos merecemos su perdón. Pero Él decide hacerlo. Él decide perdonarnos, Él decide amarnos, Él decide en su infinita misericordia resucitar a su Hijo y por medio de esta resurrección que alcancemos la salvación. Óigame, este es el querigma, ¿no? Hay que anunciarlo otra vez, todas las veces que sea necesario. Hay que decir que Dios nos ama. Hay que decirlo a voz en grito. Hay que testificarlo con la vida. No porque se va a probar a través de nuestras obras, ya lo dice claro, pero con Cristo, en Cristo, dentro de Él, a la par de Él, siendo nuestro compañero, al lado de nuestra vida, de nuestros matrimonios, de nuestra familia, de nuestra historia particular, de la historia de nuestras patrias. Pienso en mi país el día de hoy. Estamos viviendo un proceso electoral dificilísimo este día, les pido su oración por eso. Pero si fuese con Cristo y no con los narcotraficantes y en medio de balaceras y en medio de sicarios, que no sean con los corruptos y en medio de las desgracias y de la impunidad, sino con Cristo, en Cristo. ¿Cuál Cristo? Ay, de los pasajes más bellos de todo el Evangelio, Capítulo 3 de San Juan, versículos del 14 al 21. Ya le sonó, ¿verdad? Díganme que no. Tercer capítulo de Juan, por favor. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 4 momentos, ¿ok? El Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Como la serpiente. ¿Qué hizo la serpiente en el desierto? Salvó de la muerte. El ser levantado en esa cruz nos salva. Eso está clarísimo, ¿no? Clarísimo. Para que todo el que crea en él. Recuerden que en el Evangelio de Juan nunca aparece la palabra fe. Pistis, en griego, no aparece nunca. Aparece el verbo pisteo, creer. Y de hecho aparece generalmente en aoristo, no es una acción continua. Es una manera de hablar permanente. El que está creyendo. Y el estar creyendo, ¿en qué consiste? En primer lugar, segundo elemento, porque tanto amo. Ay, ese tanto a mí siempre me golpea. Tanto, ¿qué más? ¿Qué más podía hacer Dios por nosotros? Lo vamos a escuchar en los improperios el Viernes Santo, ¿no? Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he contristado? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto. Yo te liberé del cautiverio en Babilonia. Yo me dejé matar en la cruz por ti. ¿Qué más podía hacer? Tanto amó Dios al mundo. Tantísimo, que entregó, que donó. Es un acto de la libertad. Eso es el verdadero amor, ¿no? Entrega total. ¿Para qué lo entrega? Para que el mundo se salve, si hemos hablado de con Él y en Él, ahora es por Él. Para que sea a través de Él que alcancemos la salvación. No es por nuestros méritos, lo acabamos de escuchar en la segunda lectura. No es por nuestras obras, no es por nuestras capacidades, porque somos los más bonitos, los más inteligentes. No, Señor. Ya, o porque somos el pueblo elegido. No, Señor. Es por su pura gracia. Pero eso sí, hay que leerlo completo, ¿no?
porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ay, eso es importante. Eso es clave, porque es que hay algunos que en nuestra mentalidad, acuérdense lo que hemos escuchado del Evangelio de ayer, ¿no? El fariseo que desprecia a este publicano. Yo no soy como... No, cuidado. Eso, por favor, lejos de nosotros, pero lejísimos de nosotros. La actitud correcta, la madurez precisa. Dios no ha venido a condenar, Jesús no ha venido a condenar, ha venido a salvar. ¿Ya? Y luego la lógica del asunto, ¿no? Dios no condena a nadie. Es que el que no cree ya está condenado. El que no está creyendo, el que no está viviendo según la vida nueva de Cristo, ese ya está condenado. ¿Y por qué? Último elemento, ¿no? Vino la luz. ¿Se acuerdan? El prólogo es el mismo Evangelio de Juan. Vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron. La luz, la claridad. ¿Que ¿A dónde vamos? ¿Para dónde vamos? La luz ya se empieza a vislumbrar en el horizonte. El cirio pascual ya empieza a brillar. Ya empieza a querer ser encendido para recordarnos el misterio del amor. Hacia allá vamos, a vivir en la luz de la verdad. No tengamos miedo, porque vivir en la luz de la verdad nos salva. Esa es la clave, nos salva, porque el que vive en la verdad vive en el amor, y el que vive en el amor vive creyendo. Les invito a hacer oración. Padre, tanto nos amaste que Jesús, tu Hijo, se hizo humano como nosotros. Se sometió a la limitación del tiempo, a los rigores del frío y el calor, el hambre y el fracaso, la cruz y la muerte. Padre, tanto nos amaste que Jesús, tu Hijo, nos regaló su palabra para convencernos de que en tu corazón solo hay amor, compasión y perdón. Padre, tanto nos amaste que Jesús, tu Hijo, curó enfermos y resucitó muertos para mostrarnos que el amor es más fuerte que el mal y la muerte. Padre, tanto nos amaste que Jesús, tu Hijo, quiso quedarse entre nosotros en el pan de la Eucaristía, en la luz de su palabra, en la comunidad de los creyentes, en el corazón de todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Padre, tanto nos amaste, que nos envías a muchas personas buenas, que nos invitan a seguir el camino de la verdad, la justicia, el amor y la entrega. Padre, tanto amas a la humanidad, que me llamas a mí, pobre criatura tuya, y me envías para que sea portavoz de tu palabra y portador de tu amor. Gracias, Padre, por tanto amor. Mil gracias, Padre. Amén. El Señor esté con ustedes. Y le bendiga a Dios por intercesión de San José, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. ¿Motivos para la alegría? Dios nos libera. Con Él y en Él y por Él alcanzamos la salvación. Que Dios les bendiga.